Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más en mi experiencia como escritor con los calores estivales porque aquí hacen 36 grados en Cádiz capital y 36 grados que ahora también en San Fernando donde está Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Pues aquí estamos soliviantados por el calor que hace, pero vamos aguantando, aguantando. Pasando calor, Eduardo. El otro día firmaste tú, ¿no? ¿Y cómo te fue con el calor que está haciendo y cómo fue? Cuenta un poquito sobre la presentación antes de empezar. Estuvo bien. La verdad que lo meteorológico, tanto en la Feria del Libro de San Fernando como ahora en la Feria del Libro de Cádiz, nos ha pillado 2 olas de calor. Pero vamos, la gente tenía ganas de pasear por la feria y se ha dado bastante bien, vamos. No me puedo Porque, quejar. porque Eduardo Formanti ha presentado novela que se llama Algo que callar. Y ahora hablaremos un poquito de ella, pero antes voy a hablaros un poquito de Eduardo Formanti, que no necesita presentación, pero yo voy a decir un parrafito que he dedicado, como suelo hacer con los colaboradores y con los invitados e invitadas que vienen aquí, porque lo merecen siempre. Entonces yo diré, a veces los silencios tienen más importancia que muchas voces. Desde allí escribe Eduardo Formanti, con la mirada limpia de quien ha sabido escuchar y sopesar aquello que plasma sobre el papel antes de escribirlo. Su nueva novela, Algo que callar, de Kaizen Editores, nos invita a cruzar las puertas del alma humana, donde el lenguaje es a veces murmullo, otras veces grito y en ocasiones un simple susurro. Hoy conversaremos con él sobre el libro que acaba de publicar, sobre su oficio de escritor y formador y sobre su Cádiz y su San Fernando, que siempre se cuelan como el olor de la sal entre las páginas de sus libros. Eduardo, lo primero, enhorabuena. Hombre, muchas gracias. Me siento ahora mismo un poquito. No me esperaba esta entradilla, vamos. Pues la que te merece, porque Eduardo aquí presente, Eduardo Formanti, es una de las primeras personas que fue entrevistada en el blog, en versión escrita, y tuvimos una conversación prácticamente sin conocernos. Yo le pregunté por el panorama editorial, por todos los entresijos, por todo lo que es el tema que a mí, bueno, en su momento me inquietaba demasiado, me sigue inquietando. Sé que Eduardo, si le doy un toque o cualquier cosa, es un tío súper amable y súper solícito y me va a echar cable con lo que necesite, pero en su momento nos conocimos por Sebastián G. Sancho, que es un amigo en común, y Eduardo se llevó un rato conmigo al teléfono escuchando todo. Le di un dolor de cabeza esa tarde que no veas, ¿eh, Eduardo? Que va, fue encantador, fue una charla encantadora, más, y además muy enriquecedora. Yo creo que por ambas partes, vamos. Sí, sí, desde luego. Y eso, Eduardo sabe bastante del tema de lo que es la literatura. Él ha sido amarte formador y yo estoy encantadísimo de que venga aquí porque encima, como yo lo digo, es una gran persona y yo la buena gente la quiero en mi experiencia como escritor. ¿Eh? Y vamos con la primera pregunta. ¿Te parece, Eduardo? Venga. Mira, pues tu nueva novela, Algo que callar, ha sido publicada, como bien decía antes, por Kaizen Editores. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la editorial? Pues yo estoy muy, muy satisfecho y muy contento con la editorial porque desde un principio me han tratado con muchísimo mimo. Es una editorial que luego te da libertad absoluta para escribir lo que tú quieras escribir. No sucede lo mismo con otras editoriales, y abro comillas, ¿no?, que sugieren ciertos temas y desdeñan otros, ¿no? La editorial Kaizen te da banda ancha, ¿no?, para escribirlo sobre lo que tú quieras escribir. Luego, es una editorial que cuida muchísimo la edición y el trato con los escritores, por lo tanto, yo estoy contentísimo de estar publicando con la editorial Kaiser. Claro, porque yo lo comentaba antes un poquito entre bambalinas con Eduardo, que él ya ha terminado sus presentaciones, bueno, sus presentaciones seguirán, pero él ha terminado sus firmas aquí en la Feria del Libro de Cádiz, pero nos veremos y me firmará el viernes por la noche, anotar, por si lo encontré por allí y queréis que os firme, él está de guardia, me ha dicho. El viernes estaré de escritor de guardia en la Feria del Libro de Cádiz. Y me firmará a mí, Eduardo. En que magnífico, magnífico. Y bueno, ¿dónde se desarrolla esta vez la trama? Porque yo sé que tú desarrollas tus tramas muchas veces en Cádiz, en tu San Fernando, porque tú tienes también un libro dedicado a San Fernando. Hablan un poquito de ese libro, que también me interesa. De guardia de San Fernando. Exactamente. Eh,
El de San Fernando Secreto, al que te refieres, es un recorrido que hago yo por la ciudad de San Fernando, donde con los ojos del escritor pues voy describiendo todo lo que veo, ¿no? Tanto la monumentalidad como la idiosincrasia del Cañailla, como se le suele llamar a los habitantes de San Fernando, y voy contando toda su historia, ¿no? Y trato de poner en el mapa lo que es la ciudad, porque San Fernando siempre era como siempre se ha tomado como una ciudad dormitorio, ¿no? Que es como Cádiz la capital y San Fernando como una segunda residencia o como gente que no pueden vivir en Cádiz. Cuando San Fernando de por sí tiene una historia tremenda, ¿no? Desde los fenicios, o sea, solo tenemos que ir a la punta a Santipetri, vemos que por allí estaba el famoso templo Melcar, con el que negociaban los fenicios con Tarteso. Luego las cortes, ¿no? Como estuvieron también en Cádiz, ¿no? Cuando las tropas de Napoleón asediaban toda la... O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Que ya no son solamente importantes para la propia ciudad, ¿no? Sino para todo el país. Y eso es lo que yo trato de poner en valor en San Fernando Secreto. Claro, porque aparte Eduardo es historiador. Eduardo se graduó, se licenció en la misma facultad que yo, en Filosofía y Letras en Cádiz, ¿no? Sí, Eduardo? Unos sí, añitos sí. antes, aunque no se note, porque tiene un pelazo y además te mantiene que no veas, pero Eduardo, unas cuantas, digámoslo así, ¿cómo se llama esto que es de esto? De unas cuantas eh, convocatorias antes, ¿no? Digámoslo así, Sí, ¿no? De sí, sí. graduarse y Yo muy de bien, la hecho, verdad. yo de hecho pillé parte de cuando era en la antigua facultad, enfrente de la Caleta. Sí, no me digas porque este edificio era fenomenal, ¿eh? Ese edificio, lo que ocurre, Leo, que ese edificio era una tentación constante, porque tú ibas a clase, yo recuerdo las tardes, y veías tú los atardeceres en la Caleta, en la playa de la Caleta, que eso es impresionante, y la verdad que más de alguna clase de geografía me he perdido por ver una puesta de sol, ¿no? No solo yo, sino media clase, ¿no? Y más esas edades, ¿no? Que dices, tú me voy al Castillo San Sebastián, al Castillo Santa Catalina, voy a dar una vueltecita, el balneario. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y el edificio tan bonito que es la Facultad de Filosofía y Letras Sí, sí. también, ¿eh? Que los dos, porque yo fui, vamos, de las primeras cursos que entraron allí y la verdad es que era un edificio súper disfrutable. Ahora háblame un poquito de la trama por favor, de Algo que callar, tu nueva novela. Bueno, como tú comentabas antes, en mis libros siempre hay una presencia tanto de la ciudad de Cádiz como la ciudad de San Fernando, pero también voy mezclando, ¿no? Porque a mí también me gusta muchísimo escribir sobre los viajes que hago, porque cuando uno hace un viaje a la vuelta, siempre viene cargado de souvenirs, de muchísimas fotografías, y yo también vengo cargado con souvenirs, con fotografías, pero con una historia que contar, ¿no? En este caso, los personajes en esta novela deambulan por un montón de lugares, ¿no? Sevilla, París, Santiago de Compostela, y todos confluyen en la isla de Fuerteventura, que es donde se desarrolla gran parte de la trama. Lo de Fuerteventura tiene un porqué, digamos, sentimental, porque mi padre hizo el servicio militar cuando se hacían esas cosas, le tocó en Fuerteventura y en su época era el único viaje que se hacía. Él lo sacaron del barrio de Santa María, en el casco antiguo de Cádiz, lo llevaron casi 2 años a Fuerteventura, que también le cogió lo que fue la guerra de Sidi Ifni y todo aquello, y luego volvió otra vez a Cádiz y ya se acabaron los viajes a trabajar y a trabajar. Entonces, él en nuestra casa siempre a nosotros nos contaba cosas de Fuerteventura, ¿no? Y yo lo escuchaba atentamente y me decía para mí que yo algún día tendría que escribir algo sobre que se desarrollara en la isla de Fuerteventura. Y ha tenido que ser en el sexto libro, cuando por fin he encontrado una historia que se desarrolla en Fuerteventura. Y fíjate tú, mi padre lo hizo en el Sahara, 2 años en el Sahara, aquello. Pero en esa época ya ves tú, ¿no? Imagínate que es lo que tú dices. Muchísimas historias y anécdotas que contar y Fuerteventura tiene que ser precioso, ¿no, Eduardo? Tú has estado allí. Sí, sí, yo estuve recorriendo todos los lugares que mi padre, de los que mi padre me había hablado, que posiblemente ya él se perdería por casi todo, porque ya está muy transformado. Y porque a mí sí me gusta, como se suele decir en el argot cinematográfico, a mí me gusta localizar exteriores, ¿no? Y entonces
lo que ven mis personajes, por donde deambulan, lo que comen incluso, la música que escuchan, los oídos, los sonidos, todo eso, luego lo plasmo en los libros, ¿no? Que muchas veces me dicen algunos lectores y lectoras, oye, es que yo he estado en ese sitio y lo que están contando los personajes es lo que se ve allí. Digo, claro, si es que yo también he estado y lo que yo cuento es eso, ¿no? Otra cosa es lo que acontece y la trama, ¿no? Lo que le sucede a los personajes, que eso es ficción o no. Claro, claro, claro. Es que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Tú puedes ir o sea, tú puedes ver la Caleta por el Google Maps, puedes ver la Plaza Pinto por el Google Maps, puedes ver, pero el olorcito a pescadito frito, el olor a sal, el olor a agua marina, el olor a las calles de Cádiz, al ambiente que se respira, el camarero, ¿qué pasa, niño? ¿Cómo está? O sea, eso nada más que lo puede vivir estando en el sitio, como se vive, yo qué sé, San Francisco, se vive cualquier, es lo que tú dices, a veces eso es fundamental y ayuda muchísimo a escribir, ¿no, Eduardo? Sí, eso de hecho hay una anécdota de Fernando Quiñones Uh que -huh. él paseaba por la plaza de Abasto y se quedaba callado y se paraba en mitad de la plaza y se quedaba callado. Y cuando alguien le decía Fernando, y decía, silencio, silencio, que estoy trabajando, que estoy trabajando. Y lo que estaba escuchando, el murmullo de la gente, ¿no? Que luego eso, nadie como Fernando lo ha sabido luego plasmar en sus libros, ¿no? Ese habla, ¿no? Ese decir, ¿no? Esa guasa que tan gaditana, ¿no? Entonces tú también eres de los que te pones las gafas de escritor, los oídos de escritor, como yo, ¿no? La nariz de escritor y te pones ahí a recoger todo, ¿no? Sí, sí, siempre hay un montón de estímulos que los vas apuntando, cosas que te dicen, porque claro, lo que solemos decir, si usted no quiere que se sepa algo, no se le ocurra contárselo a un escritor, porque es que eso puede salir en cualquier momento en un relato, en una novela, en un poema, en cualquier sitio, pero puede salir seguro, porque es que luego no sabemos callarlo. Veo que tienes detrás algo que callar. Tu nuevo libro, tu nueva Sí, novela, sí, la tienes ahí detrás. ¿Tú puedes cogerla, por favor? sí. ¿Puedes mostrar la cámara? Mira, mira qué cosa. Estás. Mira qué cosa. ¿Qué es lo que representa exactamente la portada, esa maravillosa portada? La portada de Algo que callar son varias cosas, ¿no? Una de ellas, lo que yo quería generar era la intriga y el misterio que subyace en esta novela, ¿no? La mochila que arrastran todos los personajes. También hay elementos que luego se describen en la novela, como en la montaña y más cosas, ¿no? Y también quería que fuera un crepúsculo porque era el momento en el que todo tenía que suceder. Era el momento en el que ya los personajes de una vez tenían que hablar y tenían que confesar todo lo que callaban, o si no, como se dice en las bodas, callarlo para siempre, ¿no? Entonces, todo ese halo de misterio, de crepúsculo, ¿no? De final del día, como final de una historia, donde todo tiene que solucionarse, ¿no? Eso es más o menos lo que yo quise, ¿no? Bueno, la portada es de la editorial, eso son sugerencias ¿Qué les que hiciste? yo dije en su momento, ¿no? Pero vamos, que Ah, estoy está totalmente chula. satisfecho con la portada, ¿no? Perfecto. Pues enséñanos la contraportada y léenos la sinopsis, por favor. Esta es la contraportada y os la voy a leer. Venga, por favor. Jaime, un brillante abogado en la cima de su carrera, viaja a Fuerteventura con un oscuro propósito, asesinar a su esposa. Pero lo que comienza como un plan meticuloso y sin fisuras, pronto se ve alterado por fuerzas que escapan a su control. Mientras tanto, Bernabé, su inseparable compañero de bufete, recorre la isla ajeno al peligro que lo acecha. Su obsesión por desentrañar los secretos que dejó la huella nazi en Fuerteventura lo conducen hasta las ruinas de una mansión olvidada y un cementerio abandonado donde la tumba de un vagabundo despierta en él una inquietante fascinación. En otro rincón del mundo, Ramiro, un abúlico profesor experto en la vida y obra de Eugène Delacroix, se ve envuelto en París en una inmensa y desconcertante relación con Naira, una joven guía turística. Esta historia de amor y desencuentro lo arrastrará hasta la isla de Fuerteventura, sin saber que ese viaje marcará su destino para siempre. 5 vidas entrelazadas y una isla cargada de secretos. En Algo que callar, los hilos del pasado y del presente se entreveran en una trama de traición, violencia, redención y misterio, donde cada personaje deberá enfrentarse a sus propios fantasmas antes de que sea demasiado tarde. Estupendo, estupendo preámbulo para esa novela nueva, recién sacadita del horno de Eduardo Formanti, que la está presentando. ¿Cuántas presentaciones ha hecho ya, Eduardo?
Bueno, llevo ya 4 presentaciones y unas cuantas firmas de ejemplares, tanto en la Feria de San Fernando en la Feria del Libro de Cádiz, ¿no? Y también la presenté en el local que tiene en la calle Ancha 16, en el espacio cultural, a través de la Asociación Amigos de Fernando Quiñones. Y no paro, y tengo más cosas allí en la agenda que ya los iremos solventando poco a poco. ¿Estás tú contento con cómo está funcionando? Sí, porque tú también escribes, ¿no? Y sabes el oficio de soledad que tiene la escritura. Tú estás escribiendo y tú intuyes que la historia puede resultar, ¿no? Porque claro, obviamente, el primero que tiene que convencer es a uno, ¿no? Pero luego, más allá de eso, tú vas ciego, tú no sabes nada. Pero ahora ya, en el momento que ya se ha publicado la novela y ya te están llegando algunas reseñas o algunos comentarios de los lectores, pues tú ya vas viendo que la cosa fluye, ¿no? Que entonces pues está uno un poco, ya los miedos, ¿no? Se quitan y está uno un poco más satisfecho, ¿no? Y ahora también llega la fase de la sorpresa, porque lo que ocurre ahora también es que muchas veces los lectores y las lectoras van mucho más lejos que el escritor y la historia a veces, ellos pues, ¿Es verdad? como que la continúan, ¿no? Y ven cosas que tú tienes que ir al capítulo, volvértelo a leer y decir, bueno, pues si a ti te parece eso, pues yo recuerdo en mi novela el final de La Tregua, que esa se desarrollaba parte en Cádiz, parte en el Cabo de Trafalgar, ¿no? Justo en el Faro, ¿no? Entonces a mí me llegó una lectora y me dijo que qué gran idea había tenido yo con lo del Faro, porque el Faro simbolizaba a una mujer en la soledad y yo le dije, mira, si a ti te ha parecido todo eso, bien, pero vamos, yo lo único que necesitaba era un sitio lejano y apartado del mundo donde dos personajes pues, dialogaban tranquilamente. Ya todo lo demás, pero vamos, que si a ti te ha parecido eso, pues adelante, no te lo. Es lo Pues que te son ha parecido. mágicos, son mágicos, son magníficos. Eso es lo que espera uno de los lectores, ¿no? Que lleguen a ese análisis, esa riqueza, ¿no? Que te enriquece el texto, que es lo importante. Claro, claro. Y luego, bueno, también yo recuerdo en Cita en el Nilo que uno de los personajes utilizaba lo que era un avalorio, era una espiga de trigo, de trigo que había comprado así en oro, pero y la utilizaba como objeto punzante, pero para asesinar. Y alguien me dijo qué gran idea había tenido yo al elegir una espiga de trigo, porque Egipto era el granero de Europa y que por lo tanto el trigo simbolizaba el pan. Y yo, sinceramente, yo le dije, mira, yo lo único que necesitaba era un objeto punzante. Y entonces vi que uno de los avalorios era una espiga así, que me venía muy bien para el personaje. Pero hasta ahí llegué yo. Yo lo del pan, el granero de Europa y todo eso. ¿Sabes? Que Y también es verdad, que también es verdad. claro, claro, por eso yo le digo, si tú lo ves así, estupendo, pero vamos, no era la Estupendo. intención. Es que es bonito que la gente saque ese Sí, tipo de sí, lecturas porque al sí, final siempre es lo que hablábamos, ¿no? Enriquece la lectura y la obra que tú has escrito claro, claro. y te da una perspectiva que incluso tú desconoces, está muy bien. Yo te quería preguntar, has leído la sinopsis, eh, creo que no nos has hablado del título. ¿Por qué algo que callar? Sí, porque todos los personajes de esta novela, que como he leído en la sinopsis, son bastante equidistantes unos de otros y deambulan por varios sitios hasta que coinciden en la isla, todos tienen algo que callar, tienen profundos secretos que no se atreven a decir a nadie, ¿no? Y entonces me parecía que era un título que englobaba a todas las historias dentro de esta novela, ¿no? Porque era algo en común que le ocurría a todos los personajes. Todos llegan a la isla de Fuerteventura con una mochila cargada de muchos pesares, de muchas vivencias que no se atreven a decir, ¿no? De mucho sentimiento de culpa y todo eso lo vuelcan en la isla, ¿no? Y por eso es el título de Algo que callar. Y por otro Un lado, título, porque también yo pregunto, quién no tiene algo que callar? ¿No? un título contundente, pero ¿todos tenemos algo que callar, Eduardo? Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos algo que callar, ¿no? Yo es que a mí me sorprende mucho la gente
que te dicen, no, yo a mis años yo no me arrepiento de nada de lo que haya dicho ni de lo que haya hecho. Digo, oye, pues qué bendición, macho, porque el 90 y tanto por ciento de la gente miramos para atrás y decimos, oye, pues había alguna cosa que mejor, que mejor lo hubiera soslayado, hubiera mirado por otro lado. Pero bueno, pero Sí, sí, yo también considero, yo soy de esas personas, digo, hombre, a ver, no me arrepiento de haber llegado hasta aquí, pero en el camino, pues a lo mejor podía haber actuado de otra manera en algunas circunstancias determinadas, que a lo mejor, pues bueno, dices tú, yo qué sé, no era necesario tampoco ponerse más nervioso, menos lo otro, que fuera en su momento, ¿sabes? Pero bueno, ¿tú sueles callar lo que duele o lo dices aunque incomode? a ver, yo si me lo preguntan, lo digo. Yo no me, si preguntan a mí, si me preguntan la opinión, pues yo lo expreso, ¿no? Digo, me la has preguntado, yo te digo lo que pienso. Lo que no suelo es, si nadie me ha preguntado, no me suelo, me quedo con lo que pienso y ya está, ¿no? No lo esbozo, ¿no? No Es lo más soy como educado, ¿no? también hay otro tipo de gente, ¿no? Que para mi modo de ver, que pecan ya de demasiada sinceridad, ¿no? Mm. Y rozan lo grosero, ¿no? Porque, bueno, ¿y quién te ha pedido tanta sinceridad, no? ¿Quién, no? Y hay veces que no la, a veces que no la ha preguntado, Hay dice, gente que no hombre, tiene filtro, hay gente que no tiene filtro, ¿no? te Que he te lo, preguntado yo lo que opinas tú de mí para que me exactamente, ponga como los trapos, cojones. para que me des mi tierra polvo que me estás echando, ¿sabes? Yo te he pedido algo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni lo uno Pero ni lo eso otro. sí, Yo lo sí, llamo sincericidas, lo llamo yo eso. sí, sí, sí. Son tan sinceros que te matan con lo que te dicen. Dice, Claro, yo que tú dices, tranquilo. bueno, y esta alarde de sinceridad, ¿quién te la ha pedido, no? Muy bien, Eduardo. Y a ver, me has hablado de lo que te empujó a la historia. Quería preguntarte un poquito, porque, claro, Fuerteventura tiene que ser una isla, eh, digámoslo así, acogedora, hermosa, como hemos dicho, pero también tiene que saber disfrutar uno de los silencios, porque habrá parajes allí que serán muy silenciosos y muy tranquilos, nada más que escuchar a uno el viento, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, porque en esta nueva etapa estoy preguntando por eso, ¿qué lugar ocupa el silencio en tu literatura? Para mí es fundamental. Yo necesito silencio para escribir, necesito silencio también para hablar, no en esos espacios donde está todo el mundo hablando, y eso cuando tú sales de cualquier antro de esto, luego te pica la garganta, dices, "Oye, es que he estado gritando, es que no te has dado cuenta y has estado gritando, ¿no?". O sea, yo eso lo detesto, ¿no? Y luego también porque en esta vorágine en la que se vive, que todo, y aparte que todos conocemos a gente, ¿no? No hay que llegan a su casa y que si encienden la tele, que si encienden la radio, que huyen del silencio, cuando el silencio viene muy bien para leer, para meditar, para escribir, muy bien. Y en esta isla, sí es cierto que es una isla maravillosa porque de todas las islas del archipiélago canario, Fuerteventura es la menos turística, es la isla menos turística y en la que todavía hay grandes paisajes que donde vas deambulando por carreteras y no ves una casa en un montón de espacio, ¿no? Entonces está bastante salvaje en algunos puntos, ¿no? Ya tanto el norte como que toda la parte de Corralejo y todo eso, ya sí que es muy turística, ¿no? Pero si te adentras un poco, encuentras todavía y además unas calas muy preciosas, muy bonitas, la verdad, es una isla muy acogedora si quieres disfrutarla. Yo te quería preguntar también porque yo he aprendido a disfrutar del silencio de la soledad con la edad. Es Uh -huh. decir, es una cosa que yo poquito a poco, eso, lo que es la experiencia, me ha dado la tranquilidad. Yo considero que, lo hablo a veces con Seba y con otros amigos, yo considero que la felicidad pasa por la tranquilidad, por la paz interior. No hace falta tener mucho, simplemente hay que estar en paz con uno mismo y estar tranquilo y ya uno es feliz. Lo único que no quiere uno en la vida ya es sobresalto, ¿sabes? Entonces, ¿tú has aprendido con la edad a valorar la soledad y el silencio o es algo que siempre ha ido en tu vida? No, yo he vivido, yo soy un tío bastante sociable, ¿no? Y siempre más niño de barrio, ¿no? De pandillita y de eso. Pero con los años sí que uno se va dando cuenta que la soledad que uno busca no la impuesta, sino la que uno busca, esa es muy placentera. El otro día
me decía un compañero, me decía que, dice, yo llego a casa, me preparo un café, me siento en el sillón mi sillón predilecto y enciendo la tele y veo la serie que yo quiero ver. ¿Eso qué es? ¿Soledad o felicidad? O sea, que, y ahí lo dejaban, y ahí lo dejaban. Ya. Claro, es que, y suele ocurrir porque de hecho, cuando a lo mejor has quedado con alguien para tomarte un café o algo, yo suelo ser puntual a veces, otras veces no tanto, ¿no? Y a lo mejor cuando has quedado con él para tomar, lo ves que está en la puerta y dices, oye, ¿por qué no has entrado y me esperas afuera, tío? Que está con el frío que hace aquí afuera. Y me dice, no, es que yo no iba a entrar solo ahí a sentarme. Digo, ¿y qué pasa? ¿No? O sea, que ese estigma de la soledad lo lleva la gente como diciendo, que tú no puedes entrar en una cafetería, sentarte a una mesa y pedir un café. O sea, que pues nada, pues me esperaba en la puerta porque decía, no, yo no voy a entrar solo a tomar un café. Digo, bueno, pues tú eres el que ha estado aquí pasando frío. O sea, que cosas de Yo esas. he aprendido a hacer cosas que antes ni me lo planteaba, como ir al cine solo. Y yo Ya, por decía, ¿ir al ejemplo, ¿no? cine solo? Pues voy al cine solo. Voy a una obra de teatro solo. Voy a tal solo. No por nada, sino porque a lo mejor ese día mi mujer no puede venir o porque la película no le agrada o lo que sea, Claro. o ningún amigo y cojo o me apetece irme solo. Y digo, venga, me la voy a ver solo. Y al Sí, es final que ahí, todas las palomitas para mí, que es lo malo, unos pedazos de cubo de palomitas, pero con lo que cuestan quillos, digo yo, me lo pongo. es verdad, verdad. Sí, pero la verdad es que eso, ¿no? Porque a lo mejor dice, no, es que a mi mujer le gustan las películas de, yo qué sé, ¿no? De zombies. Y a mí las de aventura. Entonces yo voy a ver las de zombies con ella y ella viene a ver las de aventura conmigo. Sí, Bueno, pero ¿por qué no vayas sola a ver las de zombies que a ti no te gustan y tú vas a ver las de aventura y no os castigáis de esa manera, ¿no? O sea, por eso es lo que estamos hablando, por no ir solo, que no pasa nada. O sea, no pasa nada. tienes que tragar una película que a ti ni te va ni te viene, bueno, pues claro, para hacerle compañía, ¿no? Pues muy bien con eso. Hombre, lo que tú has dicho al principio, el amor es sacrificio, coño. Entonces, Eduardo, ¿puede el silencio ser a veces la forma más poderosa de contar una verdad? Claro, a ver, es que el silencio a veces puede ser muy elocuente. O sea, cuando alguien no te habla o cuando alguien no te escribe, no te dice, no hace falta que te diga nada más. O sea, con el silencio te lo está diciendo todo, ¿no? O sea, eso. Pues ahí no hay más que añadir. Mm, Está perfecta la respuesta. mm. Y aprovecho ese silencio para pasar a la siguiente pregunta, que sería algo así como, yo he visto que, bueno, esto es post populi, ¿no? Que se escribe en tus obras al compás de Cádiz, San Fernando, la provincia y todos esos entornos que tú tocas, ¿no? En cada una de tus obras. La brisa, los recuerdos, los secretos, la sal. ¿Cómo influyen tus raíces en tu manera de narrar una historia, Eduardo? Hombre, yo creo que influye muchísimo, ¿no? Porque a fin de cuentas uno vive donde vive y le rodean las circunstancias que le rodean, ¿no? Entonces esas voces que tú escuchas luego de alguna manera se plasman. Aquí en el sur está claro que la luz que hay aquí en el sur influye muchísimo. No es lo mismo escribir una novela, como hemos estado hablando antes, frente a la caleta, que escribirla en Wisconsin o escribirla en el norte de Europa, ¿no? Está claro que de alguna manera el paisaje, el ambiente y todo tiene que influir en tu lectura, eso está clarísimo. O sea que, Perfecto. ¿Y podríamos decir que Cádiz y su provincia no son solo un escenario en tu literatura, sino también un personaje más? hombre, claro, es que no aprovechar la cantidad de facetas que te ofrece lo que es la ciudad de Cádiz, o bueno, el entorno natural de la bahía, sería un poco de iluso, ¿no? O sea, porque es que una ciudad trimilenaria con tantísima historia, con la idiosincrasia de sus habitantes y luego la luz, ¿no? Como hablábamos antes. Es que no, eso es un personaje más, es que no se entendería. Hay novelas que si tú las quieres poner, quieres desarrollarlas en otro sitio, no,
no se entendería. Yo, por ejemplo, yo cuando hablaba de mi novela El final de la tregua, que está ubicada en Cádiz, cuando yo hablaba de los personajes que eran del barrio de Santa María, de la Viña, o sea, ahí había esos personajes, yo no los podía escribir si en Valladolid o en La Coruña. O sea, pues, tendría que la trama podría valer tanto para un sitio para otro, pero los personajes no, ¿no? El modo de expresar y las cosas que hacían los personajes no lo hacían porque es muy concreta de lo que es la ciudad, ¿no? Y por lo tanto está claro que la ciudad en sí es un personaje más, ¿no? Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo. Tú en tus obras anteriores, pues bueno, siempre has demostrado una sensibilidad, digámoslo así, particular y especial hacia lo cotidiano. ¿Ha cambiado o madurado algo en tu estilo desde tus comienzos literarios hasta Algo que callar? Bueno, yo no sé si he evolucionado o involucionado, ¿no? La verdad que uno no lo sabe, ¿no? Yo creo que, digamos, ¿no? Y permíteme la cursilería, el universo literario no ha variado un ápice, ¿no? Lo que sí quizá en la manera de escribir, que utilizo menos prosa poética, es una menos anacoluto, menos subordinada, es una forma así más liviana, ¿no? Pero vamos, que también te lo dan por la velocidad de que tú quieres imprimir a las historias, ¿no? Que si te enredas con subordinada, con anacoluto, hacia adelante y hacia atrás, como que no avanzan las historias, ¿no? Y siempre me dejo, ¿no? Porque para no ser infiel a ese escritor que siempre con el que empecé, siempre me dejo ese tipo de escritura para en los relatos que son más breves, que me permiten experimentar, ¿no? Entonces ahí sí que juego muchísimo con las escrituras y con los elementos. Por otro lado, yo en mis 6 libros y en todos los cuentos que tengo por ahí, lo que yo desdeño son los personajes buenos y los personajes malos, ¿no? Para mí no hay nadie infinitamente bueno ni nadie infinitamente malo. Todos tienen sus virtudes y sus defectos. Luego otra peculiaridad que yo utilizo en mis historias es que todos son personajes anodinos, ¿no? Son personajes que viven en la cotidianidad a los que yo los someto a una situación límite en la que tienen que desarrollarse, ¿no? Que para mí eso es el símbolo del héroe, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un fuego, que vayan los bomberos a apagar el fuego, si es algo difícil, algo trascendental, donde se juegan la vida, pero de alguna manera han estado aprendiendo y entrenando para eso, ¿no? Para apagar fuego, ¿no? El héroe, ¿quién es? El héroe es quien pasa por la calle, ve un fuego y ve que hay alguien dentro de una casa y trata de salvarla, ¿no? ¿No? Ese grado de irracionalidad, ¿no? Bueno, eso para mí es donde está el héroe. Y esos son los personajes a los que me gusta tratar, ¿no? Personajes, pues, del día a día, ¿no? Exacto. ¿Un toquecito de realismo sucio, quizá, o no? Sí, sí, algo de eso hay, sí, algo de eso hay, porque en el fondo luego vemos personajes que tienen muchos de ellos, no todos, ¿eh? Hay algunos, ¿no? Que tienen una vida muy placentera, así que son espléndidos de cara a todo el mundo, pero en su interior subyace una mala baba y una maldad, ¿no? Que no aflora hasta cierto momento, ¿no? Era lo que te comentaba antes, cuando lo pones en situaciones límites. O sea, todo ese Es que tipo de... a cualquier persona, ¿no, Eduardo? Por muy bueno que sea, porque antes hablaba tú de los buenos y los malos. Nosotros hemos vivido en una época, más tú que yo, quizá, porque es más de tu época de decir, a ver, en las historias, en las novelas no tanto, pero en el cine, pues yo, era un tío o muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, o muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que decía tú, mirar, de norte y sur, de David Carradine, ese era más malo que un bicho, ¿me entiendes? Sí. Y después, bueno, tú decías, este le pega tus 2 guantazos y dice, dame otros dos, que no me he quedado yo tranquilo todavía, ¿no? Y dice tú que yo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces tú juegas con esto que me estás diciendo, los personajes grises, y a mí me agrada muchísimo porque es lo que hoy nos pide el cine y la literatura, Claro, ¿no? claro, es que todo el mundo tiene su corazoncito, es que nadie puede ser bueno las 24 horas del día,
porque es imposible y nadie puede ser malo las 24 horas del día, tampoco es imposible. No puede estar todo el día pensando mal, ¿no? Está claro que no. No tiene que cansar a eso, Quillo. Claro, claro, y ¿Cómo sobre voy a todo, hacer yo las maldades, no? claro, y sobre todo a mí lo que me busca es horadar en la conciencia humana, ¿no? De decir, oye, ¿y este por qué actúa así? ¿Este por qué actúa así? ¿Por qué es tan malo? ¿No? ¿Por qué es tan malo? Y lo mismo, te vas dando cuenta que no era tan malo en un tiempo anterior, ¿no? O sea, y algo lo hizo malo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, a mí me gusta jugar con ellos, buscar los por qué. Hay otros que no lo tienen, ¿no? Hay otros que son malos, malos, pero por norma general no, hay de todo, ¿eh? Sí. Y se llega, ¿te han comentado de algún personaje y tal, que aunque sea malo, se ha llegado a empatizar con él de tus novelas? Bueno, a mí me ha pasado de todo. Me ha pasado, por ejemplo, con algunos relatos que me han llegado y me han llegado lectores diciendo, oye, tú has contado la historia de mi vida. O sea, Laura soy yo, ¿no? Por decirte uno de los personajes, soy yo, ¿no? O sea, lo que tú cuentas es lo que me pasa a mí. Entonces, pues, eso es yo creo que eso es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a un escritor, porque entonces es una señal inequívoca de que has aceptado a la hora de describir ese personaje, ¿no? Y a la hora de desenvolverlo dentro de la trama, ¿no? Y también hay otro que yo recuerdo en la novela El final de la tregua, precisamente, que uno de los personajes, Manuel, que era un consignatario que se ve envuelto en un montón de cosas, a mí me llegó a decir Ana Maggi, la editora, me dice, Eduardo, ya con la novela lanzada y ya con sus presentaciones, su firma, dice, te voy a confesar una cosa, yo no sé si Manuel me cae bien o me cae mal, me decía, y digo, pues eso, eso era lo que yo precisamente quería, que la gente se pusieran en su papel, no sé, es que por un lado lo veo que hace esto, por otro lado, digo, es que eso era lo que yo quería. Sí. Y hablábamos antes de tu formación, ¿no? Tu formación como historiador, entiendo yo, que habrá influido también en tu forma de narrar, ¿no? Sí, la forma por cierto, que a la hora de escribir novelas hay cierta deformación profesional. Entonces, muchas veces tú mismo tú mismo te das cuenta y dices, tengo que recortar un poquito este párrafo porque ha salido demasiado, he dado demasiados datos, ¿no? Y claro, entonces en mis obras, pues siempre aparecen cosas que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, en esta lo leí antes en la sinopsis, hay un profesor de historia que viaja a París para ver para tratar de desentrañar el misterio que hay entre Eugène Delacroix y Talleyrand, ¿no? Que pensaban que era su padre. Y todo esto son inquietudes que uno tiene cuando ha estudiado, pero sin embargo las pongo en boca de un personaje y yo me desenvuelvo, pero en el fondo eso soy yo, ¿no? O sea, cuando este personaje llega al Museo del Louvre y ve el cuadro de la libertad guiando al pueblo de la Coral, pues sí, con la bandera, eso que se queda impresionado por lo que yo estoy contando y cómo me quedé yo en el fondo, o sea, cuando yo vi ese cuadro. O sea, que quiera que no, eso aflora, ¿no? Y también a la hora, a la hora, como te decía antes, de localizar exteriores y eso, a la hora de ubicar la acción y eso, pues te fijas más, ¿no? En esas cosas, ¿no? En que no haya que todo vaya en su tiempo, ¿no? Que no haya, porque como suele ocurrir en muchas novelas históricas, ¿no? Cuando que aparecen elementos, vocablos que no son de esa época, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas yo trato de cuidarlo. Estupendo. Y claro, porque aquí Eduardo no solo escribe novelas, también escribe relatos, como él bien ha dicho, él ha sido ganador de varios certámenes y demás, y aparte pues es articulista también en algunos medios, entre ellos pues el Castillo de San Fernando, Noticias de la Isla, y yo, como vamos bien de tiempo, y aparte, pues le he pedido a él que me lea un artículo, esto de los que él hace, porque yo a veces leo sus artículos y digo, ostras, con Eduardo, y este me gustó, y cuando lo leí en su momento, y ahora he dicho, quiero que me lo lea Eduardo, porque yo considero muy importante leerlo de la voz de uno, de su autor, ¿no? En este caso, que puede tener peor voz a lo mejor que otros, pero es la suya. Entonces le imprime ese detalle, ¿no? Y me gustaría que me leyeras ese artículo que llamas tú Obsolescencia, porque me parece un título muy chulo para hablar también de cosas que están pasando hoy en día. Y si serías tan amable, ¿nos lo puedes leer, por favor? Vale, estos son una serie de artículos que yo en una columna de opinión, que como tú bien dices,
y donde yo de cuando en cuando, entre novelas y relatos y demás, pues me desahogo y escribo ese tipo de artículos, ¿no? Este en concreto lo titulé Obsolescencia y se me ocurrió andando por la orilla de la playa de Camposoto, donde hay búnker del antiguo régimen, cuando pensaban que por ahí iban a invadir nuestro país. Entonces que ya han quedado como obsoletos, ¿no? Y ya forman parte como del paisaje marino, ¿no? Del costero de Camposoto. Entonces, sobre eso y otras ideas que tenía en la cabeza, pues se me ocurrió hacer este artículo, que ahora os lo someto a vuestra consideración. Nada permanece eternamente. Todo camina hacia la transformación o la pérdida definitiva. Más tarde o más temprano, todo alcanza su temido nivel de obsolescencia y a partir de ahí su inevitable ostracismo. Sumido en la vorágine del progreso, vamos sustituyendo equipos informáticos incapaces de asumir una enésima actualización. Nos desprendemos de ropa que pasa de moda sin apenas haber sido usada, televisores, radio y así como todo un sinfín de objetos y utensilios que simplemente nos cansamos de ver o peor aún, sus repuestos se han dejado de fabricar, finiquitando de este modo su efímera vida útil. Por nuestras manos pasaron cintas de cassette, discos de vinilo, MP3, MP4, CDs, con una velocidad de vértigo. Si nos fuéramos a convertir en bíblicas estatuas de tal, avanzamos sin atrevernos a mirar hacia atrás, sucumbiendo a las modas y tendencias, con una actitud sumisa e incondicional que nos obliga a desdeñar lo anterior por obsoleto, para poder seguir nadando a favor de la corriente, para poder continuar estando en la onda. Por suerte, a pesar del angosto sendero de la adolescencia, al que parece que todo está destinado, aún permanecen bastiones que se resisten a sucumbir ante esta epidemia de irreversible modernidad. Una de esas raras avis es el libro. Como nos reseñara Irene Vallejo en su magistral ensayo, El infinito en un junco. Frente a todos los artilugios que vamos usando y desdeñando a lo largo de nuestras vidas, hay un singular artefacto que resiste contra todo pronóstico, desafiando el nivel de obsolescencia. Es el libro. Además, a pesar del tiempo transcurrido desde su creación, seguimos empleando el mismo método que usaron nuestros antepasados para poder utilizarlo. Simplemente lo abrimos y, al igual que hicieran ellos, comenzamos a leerlo, palpándolo entre nuestras manos, sintiendo su olor, su tacto, adentrándonos en su lectura con la misma avidez y entrega. Con un libro en nuestras manos, viajamos por otros mundos y vivimos otras vidas, con la misma celeridad y asombro que lo hicieron nuestros ancestros, mientras que todo lo que nos rodea, lo útil, lo indispensable, el tiempo, la moda, lo va devastando sin piedad, condenándonos a la obsolescencia más absoluta, como un búnker en la orilla del mar, al que poco a poco las olas van devorando hasta convertirlo en una solitaria roca sin pasado y sin memoria. Yo te lo voy a describir en una palabra, maravilloso, porque lo veo atemporal y lo veo muy acorde con nuestros tiempos, Eduardo. Sí, pero es que si te fijas, ya esta obsolescencia llega también a los libros. El otro día lo explicaba yo en una entrevista. Tú publicas ahora una novela y se llevará un mes y pico en el escaparate de la librería. Luego pasará a las estanterías de dentro y ya luego desaparece como si fuera un artículo perecedero. Sí. Cuando el Quijote, la Celestina, eso tienen todavía una vigencia tremenda, ¿no? Pero sin embargo, es esa obsolescencia que tenemos en todo, ¿no? Y como yo denunciaba en el artículo, y a veces simplemente por estar a la onda, ¿no? Oye, mira, no, es que este teléfono te vale, sí, pero es que ahora hay otro que es mejor, que hace fotografía mejor, que hace vídeo, que hace, bueno, pero tú a qué te vas a dedicar si lo quieres para guasear y para cuatro cosas, ¿no? Pero no, y vamos así con todo, con todo. O sea, ¿es la nueva moda esta de tirar y coger o qué? Tremendo. ¿Nos estamos contagiando en otros aspectos también? Como yo creo que sí. Aspectos más humanos. Es decir, mira, pues me canso de una persona y me voy con otra, tal, cual. Y a lo mejor eso es, no sé, quizás se convierta en una especie de epidemia, ¿no? Sí, ya está pasando. Eso lo dicen muchos psicólogos también. Dicen, hombre, en el mundo de la pareja, dice, ha pasado de aguantarlo todo a no aguantar absolutamente nada. Hemos pasado hasta que la muerte nos separe, hasta ahí te queda porque Oye, no me pienso morir a tu lado, ficha. Porque no ha venido el cine conmigo, ahí te queda porque ha venido el cine conmigo. Por eso, ¿no? A ver la película de zombie, ¿no? ¿Qué dice? Exactamente, no hemos pasado de un extremo al otro extremo, ¿no? Pero vamos,
de la noche a la mañana. O sea, y con la ropa pasa lo mismo, ¿no? Y si no tiene, abre, no, pero es que esta camisa ya no se lleva, este Es del año pantalón. pasado. Y dices tú, pero es que este año no El se año llevan los pasado. rombos, este año se llevan las rayas. Y Claro, claro, el otro año se llevan las rayas horizontales, no verticales. Y dices tú, ¿y a mí qué claro, más claro. me da? Digo, Lo que digo. soy. Y a mí me gusta la camisa, coño. Pues Ya está. nada, no, no. Sí, pues, y entonces estamos, y ya poco a poco caemos en todas esas cosas, ¿no? Pero fíjate tú qué misterio, que ahí hablaba en el artículo de los cassettes, de los CD, de los MP3. Fíjate tú qué misterio, que ahora, por ejemplo, si tú quieres escuchar en casa un cassette, ya nadie tiene un radio cassette. Y bueno, ya si me apura, ya ni los CD siquiera. Pero sin embargo, los libros, sean del tiempo que sea, los puedes seguir usando. Ya tú qué ventaja, los Sí. podías leer hace 40 años, los puedes leer ahora. O sea, eso no ha cambiado, el mecanismo es el mismo, es abrirlo y ponerte a leer. Sin embargo, ya hay otras cosas que aunque tú quieras escucharlas, ya no puedes. Yo por ahí tengo CD que digo yo, bueno, yo ya aquí no lo tengo. En el coche creo que todavía tengo un lector de CD. El único sitio donde podría escuchar los CDs que tengo. O sea, que a ver cómo Y va el la cosa. valorado espacio, ¿no, Eduardo? El valorado espacio, que necesitamos espacio para meter cosas nuevas, porque la obsolescencia esta de la que tú estás hablando te requiere espacio. Y dices tú, ¿qué hago yo con un montón de CD? O los regalo, o los tiro, o los echo a reciclaje, o qué hago, ¿me entiendes? Entonces, al final, es como que necesito espacio, necesito tal, porque las casas son más pequeñas, porque no tienes trasteros, etcétera. Entonces, al final, es como todo como un poco así, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que sí, que es como tú comentas. Y tú aparte, pues bueno, es lo que comentaba yo. Tú vas tocando varios palos, todos de manera profesional. Has formado también a muchos escritores en tus talleres literarios, ¿no? Sí, sí. Y desde un principio yo siempre le digo lo mismo, que no se afanen en buscar grandes historias ni historias especiales, porque es que está desde la Ilíada y la Odisea está todo escrito. La muerte, la venganza, el amor, la envidia, todo aparece ahí. A partir de ahí lo que se tienen que esforzar es cómo contarlo. Entonces lo que yo trato es de explicarle las técnicas de cómo contar algo, ¿no? Y cómo en un principio tienen que imitar, porque todos empezamos imitando hasta que tú ya encuentras tu voz. Cuando ya tú encuentras tu voz, a partir de ahí pues ya desarrollas tu obra, ¿no? Pero vamos, y sobre todo eso, es que yo lo veo muchas veces en los talleres que se afanan, no, pero es que no tengo una historia que contar, es que no sé qué, ¿no? Y eso como decía, creo que fue Camilo José Cela, que le preguntaron una vez que le dieran una historia para escribir, ¿no? Le llegó alguien y dijo, ¿me puede usted decir una historia que yo pueda escribir? Y le dijo, chico conoce a chica. Ya está. Por lo que a partir de ahí ya A partir de escribe. ahí ya tu imaginación, A partir de ahí claro, escribe, ¿no? O sea, por eso que no. Y claro. entonces lo que yo veo, ¿no? Y por otro lado, lo que yo también insisto muchísimo en ello es en la lectura, porque lo que verdaderamente enriquece es la lectura. O sea, escribir no enriquece tanto, es que escribir en algunos momentos llega a ser hasta una tortura, porque estás dándole vuelta ahí a un texto que no te sale, ¿no? O sea que, sin embargo, coges cualquier libro, vas leyendo, y eso sí que es lo que enriquece, eso es lo que te empapa, ¿no? Eso es lo que te llena, ¿no? El espíritu, ¿no? O sea, es la lectura. Y cuanto Ah, más leas, pues, más palabras tendrá, más vocablos tendrá, ¿no? Y claro, antes de seguir con la formación tuya como tutor y la de tus alumnos, me gustaría preguntarte, para que no se me escape, ¿qué hiciste tú el día del apagón? el día del apagón, bueno, pues el día del apagón, como había bastante luz, yo estuve leyendo un buen rato, aprovechando la luz. Como también era un privilegiado de los que tenía un transistor de estos pequeñitos, y de vez en cuando escuchaba las noticias, ya veía que iba solucionando, y bueno, tranquilo, vi si tenía linterna y tenía cosas de estas, y digo, bueno, pues poco más. Y la verdad que eso, pero sí que veía un montón de gente que decía, y yo no sé qué hacer ahora, no tengo radio, no tengo tele, no tengo, digo, bueno, pues de cualquier libro, empieza a leértelo, ya Claro, verás cómo se te van a claro. pasar las horas mientras que vuelve la luz y vuelve todo lo demás. Yo me leí libro y medio, es lo que tú dices, ¿no? Sé consecuente también, ¿no? Con lo que se predica es importantísimo. Y tú te pusiste a leer, yo me puse a leer, la importancia de la lectura, y ya no solo eso, sino que esos libros no necesitan lucecita para tú te pones al lado de la ventana el ratito que estás. Por la noche ya dormí esa noche más tiempo de lo habitual, Ya, ya. porque Sí, en Valencia vino tarde la luz. aquí también, Pero aquí también vino tarde, pero bueno,
que no, para mí no fue un trauma muy grande, la verdad que no. Yo no lo viví así como, hombre, lo viví dentro de la sorpresa que lo vivió Claro, todo el mundo, ¿no? Eso es lo claro. que ha Yo lo pasado viví aquí. más por la incertidumbre. La incertidumbre es lo que a Exactamente. mí más me tocó, ¿no? Pero si me hubieran dicho, no, es que no está pasando nada, digo, bueno, pues nada, no pasa nada. Pues mira, cojo algo fresquito de ahí de la despensa, lo que sea, que no tenga que calentar, me lo como y sigo leyendo, ¿sabes? Y ya está, un poco. Ese día. Bueno, y otra cosa que apareció ese día, hablando de la obsolescencia, ese día los que pillaban taxi o lo que sea tuvieron un problema muy grande porque como ahora se paga con el teléfono, con tarjeta de crédito, ya casi nadie llevaba dinero en efectivo. Casi nadie llevaba dinero en efectivo, claro. Tú parabas un taxi, parabas el que sea y te preguntaba cómo me va, cómo, o ibas a los pocos almacenes que estaban abiertos o lo que Sí, sea, sí, y sí, decía, sí, ¿cómo sí, me vas sí, a sí. pagar? Y no, con tarjeta, no, con tarjeta no. Esta no puedo. Y la gente se dio cuenta que es que no tenían ya ni efectivo, ni billetes, ni dinero. O sea que Claro. eso Sí, para sí. hacerlo reflexionar también. Y hablando de, claro, porque yo soy un tío asiduo a los talleres, ya no solo por aprender, ¿no? Que siempre está bien estar en continua formación y demás, y escribir, y siempre te enseñan algo, es por conocer gente aparte, ¿no? Es decir, siempre te dan una perspectiva, ¿no? Por eso yo también quise abrir este espacio para que gente como tú, que ya lleva una carrera tal, a la gente que entra nueva, pues quieras o no, escucharte, pues dices, ostras, es que al final, pues bueno, le das una motivación extra, ¿no? Más siendo tutor y demás. Pero yo me gustaría que me hablases del lado contrario, ¿no? ¿Qué te han aportado a ti tus talleres? Hombre, muchísimo, muchísimo. Yo se lo digo a todos los alumnos y alumnas, que yo soy como ellos, yo también estoy aprendiendo. Yo muchas veces porque a mí me gusta, yo suelo proponer muchos juegos, ¿no? O sea, que por ejemplo, ¿no? Le digo, cada uno me dice una palabra, apuntarlas todas y una vez que las tenemos todas, pues hacerme un relato con todas esas palabras, ¿no? Y veis cómo las palabras se buscan unas a otras y se van, ¿no? O cuando a lo mejor doy una idea y digo, y a partir de ahí desarrollarme un pequeño relato de medio folio y a veces yo me quedo asombrado de la imaginación y de cómo han tratado el tema, ¿no? Que vaya tela, y hay escritores en potencia, vamos. Yo aprendo muchísimo de ellos y sobre todo es muy curioso porque también se notan las edades, ¿eh? O sea, como cuando doy temas libres y eso, las edades se van notando también porque de cierta edad son unos temas muy, ¿sabes? Muy recurrentes y a otras edades son otros, ¿no? Y como cada uno se va llevando siempre el agua a su sardina, ¿no? Como la edad también influye a la hora de escribir. Sí, ¿no? A lo mejor en edades más tempranas, pues el desamor, y a lo mejor en edades más adultas, pues la muerte, o lo que es Exactamente, el exactamente. aprendizaje y todo Sí. esto, ¿no? Sí, claro, hay palabras, por ejemplo, tú has mencionado una, ¿no? La muerte, ¿no? Que esa, los escritores muy jóvenes apenas aparece, se ve muy poquito, muy poquito. A no ser, ¿no? Esa vena gótica y esa que también la tienen algunos, ¿no? Y sin embargo, los mayores sí que aparece más, ¿no? O sea, que es muy curioso, ¿no? El sexo también, ¿no? El tratamiento de a una edad y a otra, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Y sí, la verdad que sí, pero yo aprendo muchísimo, aprendo muchísimo. Y luego estoy muy esperanzado porque yo veo que al contrario de lo que se dice, de que si ya no se lee, que si ya no se escribe, que si la generación de cristal y todas estas cosas que se dicen, yo veo que hay gente con ganas y que si se les deja y se les da su espacio, pues ahí tenemos escritores y escritoras en potencia. ¿Eh? Perfecto. También, bueno, a ver, ahora, o si eres muy vergonzoso, tápate los oídos, porque ahora es cuando yo te voy a llenar un poquito los oídos, porque Eduardo también ha ganado un montón de premios. Claro, yo me pongo a leer los premios que ha ganado Eduardo y me pongo colorado, pero al contrario que él, ¿no? De la vergüenza, ¿no? Porque el hombre, aquí lo tenemos, ha ganado el premio Bahía de Narración Corta de Cádiz. Ha ganado el concurso de cuentos y poesía Isabel Ovín de Carmona. Ha ganado el certamen de narraciones breves Villa de Algodonales. Certamen Pluma de Oro de Alcorcón. El certamen internacional de cuentos Puente Zuazo de la Real Academia San Romualdo de San Fernando. El 11º concurso nacional y el 4º internacional de relatos Caños Dorados. El 19º certamen internacional de Ana Velasco de Marcilla. Es decir, tiene un currículum, aparte de envidiable, casi inabarcable, ¿no? Y yo me preguntaba, hay mucha gente que se obsesiona por el tema de los... Tú como formador lo sabrás mejor que yo, que se obsesiona con el tema de los premios.
y que se obsesiona con el tema de es que yo no he ganado nada, es que yo no he publicado nada, es que tal, incluso gente joven, es que no estamos hablando de... Y cuando tú y yo sabemos que hay gente que cuando se ha jubilado ha empezado a publicar y ha tenido verdadero éxito, porque al final, de algún modo, la experiencia vital también te da algo que escribir, que es lo que tú hablas de Fuerteventura, los viajes, lo que te comentaba tu padre, todo eso da experiencia, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que se consideran, llamémoslo así, menos escritores o menos escritoras porque no han ganado nada? ¿Ves con buenos ojos foguearse en este tipo de convocatorias para ganar rodaje, encontrar un estilo? ¿O cómo lo tratarías tú, alguien que te viene así con ese peso de timorato? Yo le diría que no se desanime, que a fin de cuentas ganar un premio es criterio de tres personas que están en un jurado, ¿no? Que lo mismo se pueden decantar por uno que por otro. Eso de entrada. Y segundo, a mí me valían siempre lo de presentarme a los concursos literarios por una sencilla razón. Porque no es lo mismo escribir un texto para enseñárselo a tus amigos o para leerlo en una tertulia cuando tú lo vas a presentar a un concurso. Cuando lo vas a presentar a un concurso lo trabajas muchísimo más, ¿no? Le das más vueltas. Por lo tanto, eso siempre es positivo. Ya luego que ganar el premio, vale, ¿no? Pues eso sí, siempre es un refrendo. Pero que vamos, que no hace falta tener un currículum muy grande de grandes premios para ser un escritor o una escritora, ¿no? O sea, que lo que hace falta es escribir bien. Y ya luego que no se obsesionen con los premios, que los premios con el tiempo vendrán. Que lo importante es que trabajen los textos y que no se vengan abajo, que para adelante, que la perseverancia al final siempre tiene su fruto, ¿no? Seguro, ¿no? Y me viene otra pregunta, Eduardo, que no tenía yo planteada, pero me ha venido a raíz de tu respuesta. ¿Qué es el éxito? Uf, esa pregunta es buenísima. Es que el éxito, primeramente, habría el éxito tiene dos enfoques. Lo que tú consideras, ¿no? Hablando de una carrera, ¿no? De escritor, de pintor o de lo que sea, ¿no? Uno es lo que tú consideras, donde tú consideres que has llegado, y otra cosa muy distinta a donde consideren la gente que has llegado. No sé si me estoy explicando. Porque el éxito que es, el éxito que lo que cuatro críticos literarios o cuatro editoriales y cuatro periodistas digan por ahí que tú sin haberte leído ni por el forro y que digan que tú eres el mejor escritor de la última década, eso es el éxito, pero si tú no te sientes así, no hay éxito. No, yo creo que el éxito hay que buscarlo en uno mismo, en las metas que uno se ponga y luego mirar hacia atrás y decir, he conseguido lo que yo me proponía, he llegado hasta donde yo quería yo y mirarlo desde dentro, no lo que piensen los demás, sino desde dentro. Y si tú al final has llegado a donde tú te proponías y estás haciendo lo que tú querías hacer, tú estás tocando el éxito, lo estás tocando, no hace falta que te diga todo lo demás, ¿no? Porque como Ni yo una lo veo, palabra más. Ni una como yo palabra lo veo. más. ¿Tú crees en las musas o prefieres pensar que la inspiración se trabaja más que se espera? Bueno, yo para esto soy muy... A ver, yo entiendo hay momentos de relumbrón, ¿no? De inspiración, de una idea que te llega, de un brote que te llega, que tú dices, de ahí puede salir algo, ¿no? Eso sí, eso sí lo suscribo. Ahora, a partir de ahí, aquí lo que hay que dejarse de mitos y leyendas. Aquí, a partir de aquí, lo que hay es un trabajo de pico y pala y a escribir, a escribir, a escribir, ¿no? Y como se suele decir, yo no sé si la inspiración existe o no existe, pero que si alguna vez me viene que me pille escribiendo, ¿no? Para que por lo menos digo, pues mira, pues me ha cogido escribiendo, ¿no? Porque por lo demás, yo creo que es lo que... Y esto no, a ver, cuando en cualquier profesión, un albañil, no, a la hora de poner ladrillo dice, hoy no estoy inspirado, hoy no voy a poner ningún ladrillo porque no estoy inspirado, ¿no? No, empieza a poner ladrillo, vámonos que nos vamos. Pues con la escritura es lo mismo. Dice, hoy no estoy inspirado, no, pero siéntate a escribir, tío, porque es que tienes que ponerte a escribir, tienes que coger la dinámica, ¿no? O sea, por eso te digo que no, es una imagen así, muy cliché, ¿no? Como más en la poesía, digamos, ¿no? O sea, yo estoy tirando la inspiración para el poema que me va a llegar, no, empieza ahí a emborronar folio hasta que te llegue, ¿no? O sea que lo otro es, ya te digo, y pongo el ejemplo del albañil, ¿no? O el fontanero, ¿no? Que ya viene a arreglarte un desagüe y dice, no, es que como hoy no estoy inspirado, pues
llamo este de mañana, que estaré más inspirado, ¿no? Le mete mano del tirón, ¿no? Por esto es lo mismo. O sea, hay mucho mito y muchas cosas con todo esto, ¿no? De tu respuesta me quedo con una palabra, aparte de la sabiduría que has demostrado en el resto, ¿no? De la respuesta, pero me quedo con una palabra para la siguiente pregunta, que es cliché. Es decir, antes has hablado tú de que la mayoría de historias están contadas. A ver, yo considero que Shakespeare y Cervantes son dos grandes de la literatura, tanto de la literatura británica como de la literatura española, pero al final contaban la otra historia que era la misma que ya habían contado antes y nosotros seguimos contando las historias que cuentan ellos. Y son los más grandes, lo que tú comentabas, traiciones, amores, desamores, lealtad, etcétera, ¿no? El lado más humano, contado desde el punto de vista de los personajes y demás. Entonces, yo me pregunto, si todas esas historias pudieran ya estar contadas y ahora cuenta el cómo la contemos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿tú crees en los clichés o no crees en los clichés? ¿O crees que esos clichés, esos personajes se pueden llegar a transformar o esos temas para hacerlo atractivos? Hombre, por lo menos, si no transformarlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Porque si no, si no estaríamos escribiendo la misma novela, ¿no? O sea, tendremos que adaptar, ¿no? Lo que tú me estabas comentando de Shakespeare, adaptar todas esas historias, adaptarlas al mundo moderno, ¿no? Con el modo de pensar nuestro, el modo de hablar nuestro, ¿no? Y sobre todo luego aprovechar todo lo que ha crecido a la literatura, ¿no? Todos los estilos, todo desde el monólogo interior, el estilo en directo libre, o sea, toda esa forma de contar, ¿no? Desde dentro, desde fuera, narrador omnisciente, o sea, todo eso, ¿no? O sea, tú ya tienes una historia, que es que lo que hemos estado hablando, es que ya todo está escrito, pues, es como, no sé si, aquel que diga, no, es que voy a escribir una novela negra donde un detective tiene que resolver un asesinato. Pues, bueno, macho, pues eso se ha escrito hasta la saciedad. Ahora, si tú a partir de ahí empiezas a darle vuelta a las cosas, a cómo lo vas a contar, a los giros que va a tener y eso, cuando tú ahí estás creando algo nuevo. Estás creando algo nuevo sobre una historia que, entre comillas, está ya muy trillada, ¿no? Como la de resolver un asesinato, ¿no? Que eso ya ves, ¿no? O sea, pero sin embargo, la magia, ¿dónde está? En darle tú las vueltas y contarlo de una forma original, que diga todo el mundo, tío. Es verdad, al final es una historia de detective, pero la forma de contarla es que me ha llegado. O sea, que ese tipo de cosas. Exactamente. Muy bien. Y como no me gusta a mí mencionar autores y autoras o preguntar mucho porque no queremos que nadie se enfade, aquí estamos para hablar, para pasar un buen rato, pero sí podemos hablar de faros, ¿no? De lo que tú hablabas, ¿no? Los faros tienen esa magia y también las personas muchas veces son nuestros faros, ¿no? Porque tienen esa luz. Y yo quería preguntarte, autores y autoras del sur u otras latitudes que hayan sido faros para ti. Hombre, a ver, bueno, antes hablábamos de Fernando Quiñones, ¿no? O sea, Fernando Quiñones a mí me parece un escritor a seguir más, es un escritor que precisamente por ser tan polifacético y por tocar tantos palos, tocaba el teatro, tocaba el flamenco, tocaba los poetas, tocaba un montón de palos, pues no se le valoró como había que valorarlo, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que Fernando Quiñones ganó su primer certamen, lo ganó en Argentina y de jurado estaba Borges. O sea, y el manojo de relatos que llevaba Fernando Quiñones era sobre torero, era el mundo de la tauromaquia, que allí en Argentina, y Borges, pues ya ves, ¿no? Pero sin embargo, es lo que dijo Borges, dice, es que Fernando no hablaba del toro, hablaba del hombre, ¿no? O sea era lo que estamos hablando antes, ¿no? De la magnitud de los personajes, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, a mí me ha influido muchísimo lo que es Fernando Quiñones, Antonio Muñoz Molina, esa cadencia que tiene Antonio Muñoz Molina al escribir, a mí me encanta, La Noche de los Tiempos me parece espectacular. Y luego también por edad, yo fui, yo me asombré con los narradores sudamericanos, ¿no? Con el boom de la novela, ¿no? Todo lo que fue el realismo mágico y todo eso. Fue algo de lo que a mí yo quedé muy atrapado. Y de hecho, mis primeros relatos y eso sí que coquetean muchísimo con lo que es el realismo mágico, ¿no? Y esa forma de escribir que tanto me cautivó, ¿no? Ya luego, como he ido diciendo antes, uno va buscando su propia voz, ¿no? Su propia manera de contar las cosas. Pero sí que todo eso me influyó muchísimo. Muy bien. ¿Y ese faro que una vez encontraste y cuando sales de viaje a contar una historia,
y dice, me voy a embarcar en un nuevo periplo, en un nuevo proyecto literario. Cuando nos quedamos vacíos, porque cuando terminamos de escribir una historia nos quedamos de alguna manera vacíos. Yo a veces incluso temo no encontrar otra historia que contar, que luego vienen solas. Pero para eso tenemos que buscar el faro de nuevo, ¿no? Haciendo ese simbolismo. Tú, cuando necesitas volver a ti mismo y reencontrarte contigo mismo, ¿hay algún autor al que necesites volver también? Yo suelo releer mucho, ¿no?, a estos autores que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, de Fernando, pues leo, y tanto de Gabriel García Márquez también leo, y de Cortázar. Me refugio en sus relatos, más que en las novelas, en sus relatos, ¿no? O sea, será, como ya lo tengo todo leído, pues me leo tramos más pequeños, ¿no? Y me refugio mucho en sus relatos. Y luego, en cuanto a las historias, a mí no me preocupa porque siempre cuando uno termina, de hecho, cuando uno termina una novela, y sobre todo ya en la fase de corrección, de galera, ya uno dice, yo ya no escribo más novelas. Yo ya me he quedado harto, pero vamos, pero eso en el momento que tú dices, cuando menos te lo esperas, ya hay otro faro que te va dando vueltas, que te va dando vueltas. Y yo lo que sí que dejo es que sea una idea muy recurrente, que se me ocurra varias veces. Ya luego en el proceso de creación, ya cuando estás metido, sí que anotas cosas y eso, ¿no? Y vas anotando cosas. Pero de primera, yo dejo que la idea me impregne. Si no me impregna, digo, pues no tendría que ser esto muy importante, ¿no? Si voy recibiendo muchísimos estímulos sobre una cosa, ahora, por ejemplo, ya me están llegando, ¿no? Me están llamando a la puerta con una serie de historias, ¿no? O yo, si siguen con esa insistencia y eso, pues terminaré escribiéndolo, porque luego también, a ver, ya tenemos una edad, ni tenemos tiempo para leernos todos los libros que quisiéramos leernos, y mucho menos tenemos tiempo para contar todas las historias que queramos contar. Por lo tanto, hay que ser muy consecuente y elegir bien las historias que uno quiere contar. Por eso, a mí cuando me llega alguna historia, digo, esto es lo que yo quiero contar, pero hasta que no sienta la necesidad de decir, mira, lo voy a soltar ya porque es que estoy todo el día dándole vueltas, y ya se va haciendo bola, porque ya el personaje empieza a tomar vida, ya empieza, porque esto, digo, espérate, vamos a sentarnos y vamos a aclarar un poquito las cosas, a ver por dónde sale esto, ¿no? Entonces tú ya te vas, pero primero me tengo que impregnar de ese entusiasmo, ¿sabes? Si no, Pues no me pongo a perfecto, escribir. atentos porque esta podría ser, nos acercamos un poquito al final porque, bueno, esto también, aunque yo esté a gustísimo con Eduardo, tiene también sus finales, ¿no? Porque los finales es lo que se aplaude, ¿no? Digámoslo de alguna manera, ¿no? Y claro, yo me doy cuenta que aquí Eduardo acaba de soltar quizás de las últimas pildoritas de sabiduría que va a soltarnos hoy sobre lo que es la escritura. Atentos a las historias que queréis contar, porque como ha dicho Eduardo, el tiempo es finito. Aunque las historias sean infinitas, por mucho que no queramos verlo, son infinitas las maneras en las que podáis contarlas, y porque la fantasía existe para eso y la imaginación existe para eso. No obstante, veo que tenía una pregunta preparada que te la tengo que hacer igualmente, porque a lo mejor la respuesta me lleva a otra cosa. Es decir, hablabas antes de esas historias como Bukowski, ¿no? De alguna manera, que te arden dentro, que te arañan las tripas y que tú necesitas de alguna manera expulsar de tu interior, ¿no? ¿A ti hay temas que te persiguen y te susurran al oído para que escribas sobre ellos y necesitas escribir sobre ellos? ¿Cuál es el último que te ha a ti realmente roído el cerebro hasta que has dicho, ahí lo llevas? Hombre, como te decía al principio, hay temas que estaban ahí, por ejemplo, lo que te hablaba antes de la isla de Fuerteventura. Yo sabía que yo tarde o temprano tenía que escribir una novela que se desarrollase en Fuerteventura, pero luego he tenido la paciencia de esperar a lo que te hablaba de esa idea recurrente, hasta que yo no lo he visto y lo he visto clarísimo. No lo he escrito. No, yo sabía que en algún momento tenía que llegar anotaba cosas, pero me dedicaba a otras cosas. Escribí Tendrás tu día, escribí El final de la tregua, escribí San Fernando Secreto, y no escribía pero yo sabía que tenía que llegar, ¿no? Hasta que ya sentí el estímulo, ya vi la historia, ¿no? Y eso es así. Y sobre todo, a mí lo que me llama siempre, a mí lo que me fascina, sí que me invento historias, ¿no? Y trato luego de desarrollarle, buscar una lógica, pero a mí lo que me gusta verdaderamente es contar vidas, y horadar en la conciencia humana, ¿no? En todos mis libros,
lo que trato siempre es de que se vea reflejado lo que es la condición humana, ¿no? Lo que es el ser y lo que nos lleva a comportarnos como nos comportamos, ¿no? Y a ser como somos, ¿no? Todo eso es lo que a mí en el fondo me, me inquieta, ¿no? Y es lo que, y eso sobre lo que escribo, ¿no? Porque muchas veces va buscando uno los porqués y luego la realidad no te los da, pero hay veces muchos porqués que la literatura sí te los da, ¿no? O sea, y entonces Mm. eso es lo que me motiva a mí a escribir y a seguir escribiendo, porque como bien hemos aclarado o sea, a lo largo de esta entrevista, es que lo natural es leer, o sea, que si tú escribes por otra cosa, tú escribes por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque tú tienes voces, tú tienes ahí alguien que te empuja a escribirlo, a soltarlo, ¿no? A plasmarlo en algún sitio. O sea, eso es, Sí. esa inquietud te persigue, ¿no? ¿Consideras tú que un autor debe escribir para sí mismo o para el público que compra sus libros? Yo pienso que esto lo decía William Faulkner, ¿no? Que uno tiene que competir contra uno mismo, a fin de cuentas. Tú tienes que ser autocrítico, tú tienes que escribir la novela que a ti te gustaría leer. O sea, y tú no puedes no puedes traicionarte a ti. Tú no puedes estar pensando en los demás a la hora de escribir, porque entonces tú estarías escribiendo folletines, estarías escribiendo guiones de telenovela, ¿no? Que según ¿no? Que según como vaya el público, como vaya, ¿no? La audiencia, pues lo escribe de una forma o de otra, ¿no? ¿No? Ahora eso sí, bajo la responsabilidad de que tú lo que estás sacando es un producto a la venta y eso tiene que ir perfectamente escrito, perfectamente articulado y todo eso. Pero sobre todo, tú tienes que escribir para ti. O sea, lo que tú tienes que buscar es la excelencia en lo que escribes, pero que el primero que esté súper a gusto con lo que haya escrito es uno mismo, ¿no? O sea, no comparto la opinión de otros escritores que escriben y dicen, bueno, ya ve qué es lo que dicen los públicos. No, a ver qué dices tú, a ver qué dices tú, qué te parece lo que es lo que tú has hecho, defiéndelo, ¿no? ¿Sabes? Claro, Y ya luego a claro. partir de ahí lo que diga el público, pero si vas a escribir para el público, entonces y aparte que es muy peligroso, porque escribir para el público es para qué tipo de público escribo. ¿Me explico? ¿Para qué? Y ¿No? si cambia la tendencia, ¿qué hago? ¿Escribo para Exactamente. otro público? ¿No? Claro, yo escribo para mí. O sea, yo al primero que tengo que convencer es a mí. O sea, yo la novela Algo que callar es una novela que si yo no lo hubiera escrito, a mí me hubiera gustado escribirla. O sea, la leo y me gusta, ¿no? Te ve Entonces, reflejado. ¿no? Claro, eso es lo que uno quiere, ¿no? Ya luego, sí, oye, que lo mismo luego te gusta a ti, bueno, pues vale, pues solo me gustó a mí, un fracaso, bueno, pero vale, pero por lo menos he sido fiel conmigo mismo y he escrito lo que yo quería escribir y como lo quería escribir, ¿no? O sea, que No te traiciones a ti mismo, ¿no? Sería. no, porque entonces ¿para qué, Leo? Entonces ¿para qué escribimos? ¿Para qué? Nos Claro. dedicamos a otra cosa, ¿no? Que eso que Mm, seguro que le echaríamos menos horas, ¿no? O sea, que claro. eso es Y, así. y ya pues adentrándonos en las últimas preguntitas, sí que me gustaría saber, porque tú, como se suele decir, en nuestra tierra lleva un porrón de años escribiendo. A Sí. lo tonto, ¿no? Por lo menos 30 y tanto, ¿que no? Más, a ver, yo creo que yo escribía desde pequeñito, yo cogía los folios, los dividía en cuatro partes, en cuatro trozos, y me ponía a escribir, los grapaba y le decía a mis hermanas, a mi padre, y eso, que eran novelitas que yo escribía, ¿no? O sea, y yo arrastro una frustración muy grande porque cuando estaba en la GB, eh, una de la primera redacción que yo escribí me pusieron un cero porque me dijo el maestro que yo lo había copiado, que eso no lo había escrito yo, ¿no? Y ahora, claro, y ahora yo como le explicaba a ese hombre que eso lo había hecho yo, porque encima en aquella época el maestro era el maestro, o sea que... Hombre, y el daño que te podían hacer, tú que estabas siendo honesto y lo habías hecho tú, pues imagínate que te diga alguien adulto que se supone que tiene que ser tu figura de reflejo. Esto no lo has escrito tú, esto lo has copiado. Pues claro, bueno. claro, para que vea la confianza que tenía en mí. Y yo he escrito desde siempre, porque siempre Pues me ahí ha está el gustado. tío, Eduardo, ahí está el tío. ¿Eh? Ya. 6 novelas ya, ¿no? Y un montón de premios y Tuvo poco relatos. ojo, tuvo poco ojo, la verdad que sí, No, tuvo no, poco digo que ojo. ahí está el tío, está tú, coño, que está ahí, ole, ole sus cojones, como se dice también en Cádiz. Yo lo que te quería preguntar, la pregunta iba un poquito como, ¿ha cambiado tu percepción del oficio de escritor durante todos estos años que llevas escribiendo? Bueno, esto es un mundo muy cambiante, ¿no? Ahora también, no sé, ¿será que cuando ya uno ya con el paso de los años, pues se vuelve, yo que sé, más escéptico y eso, ¿no? Pero sí que yo antes los veía no sé, ¿no? Era de una manera así muy,
muy especial, ¿no? Tal vez como uno lo veía desde fuera, pues lo veía como intelectuales, como gente así muy... Y ahora dice, pues mira, pues son gente normal y corriente, ¿no? Que tienen un hobby de escribir como puede ser el jugar al ajedrez o el fútbol o lo que sea. O sea, que no son tan especiales, ¿no? Y esto también, esto vamos a ver cuando somos pequeñitos y están jugando los niños en el patio de colegio, ahí no dicen, mira, ese va a ser astronauta, ese va a ser mecánico, o sea, si son todos niños que están jugando, ¿no? Pues con los escritores pasa igual, o sea, no es que haya nada especial, ¿no? Sino es una vocación que hay ahí, ¿no? Y hay quien la desarrolla y quien no, ¿no? Pero que poco más. Como tenemos confianza y ahora que no nos ve nadie, te voy a preguntar así, medio susurrando, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como escritor? Uf, en- bueno, a mí las satisfacciones grandes, te lo comentaba antes, ¿no? Son cuando te llega algún lector o algo y te dice que se ha emocionado con algún personaje, que, ¿no? Que le ha calado la historia, que la forma de haberla contado, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que verdaderamente te llena, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en algunos de estos certámenes, cuando me presenta algún relato, y han abierto la plica y han dicho, y a lo mejor era un relato escrito en primera persona sobre una protagonista femenina. Y cuando han abierto la plica han dicho los miembros del jurado, oye, pues esto queríamos que la había escrito una mujer. Digo, pues mira, pues Uf, entonces he conseguido meterme en el personaje y describirlo perfectamente, ¿no? Esas alegrías sí que te gustan, ¿no? Pero sobre todo un poco por eso, ¿no? Porque decir, después de tantas horas que tú le echas, ¿no? Que por lo menos que te lleguen, ¿no? Y eso sí, esas satisfacciones sí que te las llevas, ¿no? O que alguien también me pasó además, eso lo terminé escribiendo, que por cierto que me dijeron que qué cosa más bonita había escrito cuando yo le dije, no, es que eso fue real, ¿no? Y fue que hace poco me encontré, me encontré a una señora que me la presentaron y eso, y de buena primera me dijo, no, pero si yo te conozco, tú eres Eduardo, no sé qué. Y yo la verdad, yo soy muy despistado y no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Y entonces me dijo que era de la pandilla cuando estábamos allí en el barrio y que yo le había dejado, yo le había escrito un relato, porque yo para aquella época escribía muchos relatos y eso y los regalaba y eso. Y ese en concreto era un relato muy cursi que yo escribí en ese momento, se llamaba Adelina y las estrellas. Bueno, pues ella me dijo que durante todos estos años lo había conservado ese relato y que se lo leía ahora a sus hijos, ¿no? Como para dormir y todas esas cosas. Era un cuento así muy de niño, ¿no? Una niña que amaba las estrellas y todo eso. qué bonito, Y yo la tío. verdad, yo de eso no me acordaba. Y entonces yo, de lo que sí ese día, cuando yo llegué a mi casa, dije, yo no sé si esto vale la pena o no vale la pena, pero solamente por lo que yo he vivido hoy de alguien que conserve un relato mío de esta manera, que lo ha conservado, ya merece la pena escribir todo lo que he escrito, ¿no? Totalmente. Es que lo que me acabas de contar es Sí, sí, sí. alucinante, ¿eh? Qué guay, tío. Qué Y yo ya guay. no me acordaba ni de ese relato, Leo. La verdad que no, yo de esto que tú escribes así de juventud y cómo lo conservó y lo tuvo todos estos años y lo seguía y me lo recordaba. Que ya cuando me dijo Adelina en las estrellas, si una niña que se convierte en estrella, digo, ya, ya, ya. Pero ese lo había copiado tú, dilo, reconócelo aquí. Sí, sí. Eso lo había copiado. Un plagio. No, Eso no lo hombre, has escrito tú. no. Pues Nada. nada, pero eso me llenó, me dejó así con media sonrisa todo el tiempo, como diciendo, ¿y ahora qué te digo, no? Y ahora La que risa tonta, la yo ya ni risa me tonta. acordaba, ¿no? O sea que Estupendo. Pues, y te quería también preguntar, porque claro, eh, toda moneda tiene su cruz y su cara, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero nosotros que somos más de la época de la cultura pop y tal, vamos a hablar de cinta de casete, ¿no? Toda cara cinta A tiene la cara cinta B, que parece que fueran las peores canciones, ¿no? Nada más que valía la primera, ¿no? De la cara B. Entonces, yo te pregunto, hemos hablado de tus mayores satisfacciones, ¿y cuál ha sido tu mayor decepción? pues no lo sé, como tampoco he sido muy ambicioso, no, de sesiones grandes, no, no. Tal vez algún relato o algo que a mí me ha gustado muchísimo y yo recuerdo uno en concreto, Los árboles de Sierra Mágica, que yo decía, este relato es fantástico, es una maravilla de relato, que bien acabado estáis y sin embargo nunca ganó ningún premio, ni nadie me dijo nunca que lo tengo ahí, ¿no? Lo tengo en la antología de cuentos abandonados. Y a mí me encanta ese relato. Y sin embargo, hay gente que me dice, pues me gusta el de Nilo, me gusta el de no sé qué. Este ganó el premio tal, este no ganó absolutamente nada. Y sin embargo, para mí,
es de los relatos de los que yo me sentía más orgulloso. Digamos, entre comillas, una pequeña decepción que solo me haya gustado a mí, pero bueno, ¿no? Siendo Un prisionero de disgusto, mis un palabras, disgusto. como uno compite contra uno mismo, si uno tiene que estar a gusto con lo que hace, pues yo estoy a gusto de haber escrito ese relato, ¿no? Está claro, entre todos los hijos tiene que haber alguna decepción de vez en cuando que te den un disgustillo y dices, tú este te lo dio, digo, que yo no me ha venido con el premio, picha. A ver. Y sin embargo, para mí digo, me ha salido redondo, esta vez que tú dices, tío, un relato redondo, redondo para mí nada más, pero bueno. Y ya para despedirnos, antes de despedirnos, pues bueno, te quería preguntar qué estabas leyendo ahora. Pues mira, pues ahora mismo me estoy ya terminando una novela de Matacrías, de Alberto Puyana, el señor don Alberto Puyana. Madre mía, lo que acaba de decir que Parece la que tengo yo estaba aquí. preparado, tío. Parece que estaba preparado. Está muy bien, esa novela está muy bien. Además, es una novela así, con No me la he muchos leído, matices. ¿eh? No, por eso no Todavía. voy a decir nada, ¿no? Es una novela con muchos matices que se desarrolla en la ciudad de Cádiz, una novelita así negra y muy bien escrita y que yo recomiendo encarecidamente que se lea. Ya es la segunda entrega de Galeana Mm. y para adelante y que vengan detrás de esa que vengan muchas más. Por lo demás, La Alberto, continuación de Corpore Insepulto, que ya es muy exactamente, buena. exactamente. Muy buena. Además, sí, sí, muy buena, muy buena. Y esta también es muy buena, está muy buena. Y hay un gran escritor, ¿eh? Sí, 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 es lo que tú decías. Ve, además, Alberto, que es que, discúlpame, te he cortado. Alberto, ya ves, Alberto es un tío que aparte que sí que escribe muy bien, un tío que escribe muy, muy bien. Y se lo Sí, ocurra, sí. ¿eh? Sí, 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 muy divertido y lo entrevisté muy bien. Eso se nota, tú cuando lees un texto ves si está currado o si es algo que hay a salir del paso, ¿no? Y Alberto es de los que ves tú como va pensando el adjetivo, va pensando el verbo, la forma en que lo va a contar. Hay mucho trabajo detrás de las novelas de Alberto. Muy bien, yo estoy también totalmente de acuerdo. Y bueno, yo ya, ya que, vamos, agradecerte estar aquí, agradecerte que nos hayas dejado entrar en tu corazón, en tu literatura y compartir con nosotros tu sabiduría a lo largo de todos estos años. Y bueno, estoy seguro de que Cádiz y San Fernando seguirán latiendo entre tus líneas, entre tus páginas, entre tus lectores. Y como esa, vamos a ponernos poéticos, ¿no? Como esa espuma que siempre retorna a la orilla, ¿no, Eduardo? Sí, sí. Y aparte que no te falta razón, ¿eh? Que siempre, a través de los artículos, a través de los relatos y en algunas novelas siempre aparece, porque a fin de cuentas uno es la de su patria chica, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y entonces, pues, siempre te llegan muchísimos estímulos, muchas cositas que te gusta contar. Y mira que ya uno ha escrito muchísimas cosas, ¿no? Sobre tanto de Cádiz, bueno, pero surgen más ideas y otros puntos de vista, otras perspectivas, que luego al final uno termina escribiéndolas. Pues nada, Eduardo, que el levante, el viento de levante tan querido y tan y a veces tan de nuestra tierra te siga revelando y esas historias al oído y que tú nos las cuentes pues, de ese modo tan especial en que lo haces, Eduardo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. un abrazo Nada, de escritor y de artista. ¿Eh? otro de vuelta, otro de vuelta. ¿Vale? Nos vemos, a ver si podemos vernos viernes, ¿vale? Y me Vale, firma tú allí algo que callar en la feria, ¿vale? vale, de acuerdo. Venga, un besito. Encantado, Venga, ¿eh? hasta luego, encantado. Hasta luego. Venga,